El laberinto. La evolución espiritual es eminentemente práctica, pues el avance por el sendero y los procesos de iniciación no son algo teórico, ni retórico, ni teológico. Consiste ni más ni menos en vivir la vida de manera cada vez más consciente de lo que somos y de lo que es. Y es precisamente lo que vamos a profundizar con Emilio Carrillo, con quien exploramos otro de los capítulos del libro que comparte con Javier León y que se titula La gestión del misterio. Muy buenas noches, Emilio, y bienvenido. Pilar, buenas noches, encantado. Bueno, para entender los procesos de cambio de los que hablábamos en nuestro anterior encuentro, se hace necesario exponer, aunque sea de forma tímida, algo sobre los procesos de iniciación, que son los que a nivel interior provocan realmente esos cambios. Hablamos de romper las antiguas formas y de traspasar el umbral de la puerta estrecha que nos lleve hacia una realidad, hacia una nueva forma de entender la vida humana en toda su amplitud. Emilio, ¿de qué manera nos hace progresar en la senda espiritual la iniciación? La iniciación es abrir la ventana, por decirlo de una forma gráfica y metafórica. Estamos viviendo una vida, generalizo, hay excepciones evidentemente, pero esta sociedad, como hemos compartido en algún programa, tiene una especie de seña de identidad y es que ha matado a Dios. Lo trascendente no está en la sociedad, no está en la vida de muchas personas, pero no está en la sociedad. No está mayoritariamente en los medios de comunicación, no está en el lenguaje político, no está en el sistema educativo. El influjo fundamental que hay es a una especie de expulsión y destierro de lo trascendente. A partir de ahí, cuando una persona, bien por su caminar, vamos a decir normal, o bien por circunstancias en la vida que le remueven y le obligan a plantearse cosas que hasta entonces no se había planteado, una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, problemas traumáticos de pareja, etcétera, empieza a percibir la vida de una manera distinta, empieza a hacerse preguntas, empieza a indagar, ahí comienza el camino de la iniciación. Y ese camino de la iniciación, por tanto, tiene una especie de llama impulsora que es la búsqueda, el plantearse interrogantes, el empezar a querer saber más allá de la superficialidad de lo que nos rodea. Ahí comienza. Uh-huh. Y ese comienzo, que es el factor de impulso, por decirlo de alguna forma, se ve complementado en la medida en que esa persona empieza a percibir que no se trata solamente de una indagación intelectual, sino que tiene que plasmarlo en una práctica de vida que no es que sea coherente con ningún credo religioso, no. Tiene que ser coherente contigo mismo, con lo que de verdad tu corazón, con lo que de verdad algo íntimo en ti te está diciendo. En ese momento es cuando arranca el proceso de iniciación, por decirlo de alguna manera, que te va abriendo puertas y donde cada cual puede ir buscando dentro de tantas escuelas, dentro de tantas tradiciones, donde hay tantas fórmulas, entre comillas, puede ir buscando la que más se adecue a tu sentir, a tu percibir. Pero yo diría que como dicen que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen. Es decir, cuando la persona empieza a tener ya ese vislumbre, esa inquietud, etcétera, etcétera, yo creo que cualquier procedimiento de los muchos que tenemos a nuestra disposición es válido para ir profundizando y ahondando en ese sendero. Tanto intelectual como socialmente, y hacías tú cierta referencia, ¿no? Vivimos en una ausencia de principios. Faltan el rigor, la seriedad y el compromiso para poder guiarnos hacia la esencia de lo sublime. Y es que, bueno, la materia como que nos tiene atrapados, ¿no? ¿Cómo restaurar esa tradición perdida? ¿Qué decía esta sobre los primeros sumos sacerdotes y templos y cuándo empezó todo realmente? Bien, para irnos a un término muy manido, pero que en la actualidad tiene eco, la fórmula está en el amor. Yo sé que es un término extremadamente manido, pero es una forma de enfocar la vida más sensible, más tierna, más compasiva. Hay un teólogo francés que decía que cuando una persona tiene principios, no debe transigir con los mismos, si es que son de verdad. Pero en paralelo, será tolerante si tiene amor.
Y el problema realmente comienza cuando ni se tienen principios y se transige con todo, y no se tiene tampoco amor y se es intolerante con todo. Esta es una reflexión muy contemporánea, pero que vale para irnos hacia atrás y encontrarnos cuando esas escuelas, que a veces han llamado escuela de misterio, hacían tantísimo énfasis en lo que en castellano actual es el conócete a ti mismo. Que está también en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, dice atendi tibi, estate atento a ti mismo, conócete, ¿no? Ese conocimiento que te invita a una observación elemental. Te sientas, respiras, te sientas cómodamente, respiras, Pilar, y te observas. ¿Y qué percibes? Pues percibes, por ejemplo, tu cuerpo físico, ahí está, te estás sentando, a lo mejor la postura no sabes si exactamente es la cómoda, dónde pongo las manos, ¿no? Cuando empiezo a hacer esa respiración tranquila y consciente, ahí está tu cuerpo físico, pero también está tu mundo emocional, puedes observarte y puedes sentirte que estás más triste, que estás más alegre, que hay por ahí algún problemilla que de alguna forma, o algún problemón que te está desestabilizando, y lo mismo que ocurre con el emocional ocurre con el mental, ¿verdad? Los pensamientos, te gustaría que la cabeza estuviera tranquila, calmada, ¿no? Que no solamente guardara silencio verbal, sino silencio mental, pero ahí está la mente que sigue lanzando pensamientos. Fíjate, observas tu físico, observa tu mundo emocional, observa tu mundo mental. Y nos decían los antiguos, ¿y quién está observando? ¿Quién está ahí observando? Indaga bien, porque a veces decimos, la que observa es la mente. No, la mente está ahí con sus pensamientos. Tú estás observando la mente, ¿no? Bueno, pues esto te da una pista de que hay algo más, de que hay lo que los antiguos llamaban, en la tradición hinduista, le han llamado el tercer ojo, ¿no? Y ese tercer ojo te empieza a abrir las puertas del conocimiento de ti mismo, como paso previo al conocimiento de la realidad. El silencio, el estudio y el servicio. El hermetismo de la verdadera enseñanza es tal que resulta casi imposible poder llegar al mismo para el estudio ordinario. ¿Dónde o cómo se producen las verdaderas revelaciones? Es algo tremendamente importante, esa triada a la que has hecho referencia. Por supuesto, el silencio es un factor fundamental, ¿no? Buscar ese silencio que, como compartíamos hace un momento, es verbal con facilidad, pero nos cuesta más trabajo que también sea mental. Y el estudio. Eso del estudio hay que matizarlo y hay que ponerlo en su sitio. Porque hay personas que dicen, yo a mi edad voy a estudiar. No estamos hablando de estudiar de memorizar. En el sentido típico de la expresión. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, y lo hemos compartido ya en programas anteriores, sobre todo cuando en la temporada que hicimos el análisis del libro de Conócete a ti mismo, que el ser humano en su ámbito mental no solamente tiene un nivel que es la mente concreta que se ocupa de lo rutinario y ordinario, es que tenemos una mente abstracta, que llaman muchos psicólogos en la actualidad, el nivel superior de la mente, que hablaban los antiguos, y ese nivel superior de la mente tiene una peculiaridad. La mente ordinaria o concreta, como se ocupa de lo rutinario, funciona siempre. La mente abstracta, sin embargo, solo se pone en funcionamiento cuando tú, por la propia voluntad, traes a tu vida algo que tenga enjundia, que tenga trascendencia. Da igual que sea una película o un vídeo de carácter científico o algo que tenga que ver con las artes y la cultura en el sentido amplio, o con la filosofía o con la espiritualidad, pero traes a tu vida algo que va más allá de lo puramente superficial, de lo puramente material, al nivel que sea. Un libro, la lectura de un artículo, una conversación, etcétera, etcétera. Eso hace que tu mente abstracta se ponga en funcionamiento. Si no, no se pone en funcionamiento. Que se active, vamos. A eso se hace referencia con el estudio. Cuando se habla de estudio se está haciendo mención a traer a tu vida la atención, el interés, las preguntas, la indagación por asuntos que van más allá de lo rutinario y de lo puramente material. Cuando esa mente abstracta se usa, se expande, y al expandirse te aporta discernimiento. Y ese discernimiento abre las puertas a una comprensión de la vida totalmente distinta, te abre las puertas a la confianza en la vida, a la confianza a ti mismo y en una dinámica de vida que cada vez se va adecuando más a tu verdadero ser. Javier León te comenta en el libro que la iniciación real nada tiene que ver con las versiones simbólicas que se realizan en ciertas órdenes supuestamente iniciáticas, y habla de 3 iniciaciones que nos afectan profundamente. La primera tiene que ver con el pleno control de nuestro aspecto material, la segunda con el emocional
y la tercera con lo mental, lo que estabas mencionando anteriormente. ¿Qué nos puedes contar de cada una de ellas, ya de una manera más explícita? Pues mira, lo primero, enfatizar lo que tú acabas de decir, que efectivamente las iniciaciones, en muchas tradiciones se le da un rito, pero lo menos importante es el rito, eso simplemente el aspecto ceremonial, que bueno, que a veces tiene su importancia porque es como un refuerzo de tu compromiso, es como el tema del casamiento entre las personas, una forma de afianzar el compromiso, de significarlo, ¿no? Efectivamente, ese vínculo, pero no tiene en el aspecto de la iniciación, lo trascendente es lo que conlleva. Lo que conlleva en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Con relación a lo físico se le da poca importancia. Se le da poca importancia en nuestra vida general. Sin embargo, en el proceso de iniciación es clave, porque yo diría que es el primer paso a dar. El primer paso a dar es que tú tengas un cierto control de tus aspectos físicos, una cierta capacidad de que tu cuerpo físico te obedezca, mínimamente, que tu relación con lo físico sea una relación armónica, que sea una relación fluida, que haya una sintonía entre tú y tu cuerpo físico y tu aspecto físico. Fíjate, Pilar, que aquí no estamos hablando de temas estéticos, estamos hablando de que tú de alguna manera con tu cuerpo físico estés a gusto y además pueda percibir que tiene vitalidad, que tiene fuerza, que está sano. Todo ello tiene que ver, que la iniciación también conlleva salud, entre comillas, lo cual no significa tener miedo a la enfermedad, pero sí darle importancia a lo que la salud te aporta esa energía, te aporta ese contexto para que te puedas preguntar y puedas avanzar en cosas. El segundo aspecto importantísimo es el emocional. ¿Por qué? Porque no somos robots, no somos máquinas y por tanto tenemos emociones, tenemos movimientos y removimientos emocionales. Y la clave no está en, de alguna forma, rechazar eso. No, en la vida pasan muchas cosas y inevitablemente saltas emocionalmente. Lo importante es que, igual que hablábamos antes, de que vayas adquiriendo un control sobre el aspecto físico, que cuando se da ese chispazo emocional, lo aceptas, pero a su vez tienes la capacidad de armonizarlo. Bueno, se ha dado ese sopetón, ¿vale? Porque mira, me han dicho esto, ha pasado esto, y tienes pero esa alteración tú tienes la capacidad de irla, a propia voluntad, de irla moderando y de volverte a equilibrar. Esto es clave, porque si no, imagínate, cuando estamos alterados emocionalmente y nos alteramos por cualquier cosa y además esas alteraciones se mantienen en el tiempo, pues pasa tu vida en un sinvilo, ¿no? En un permanente estado de turbulencia emocional. Y por fin el aspecto mental, que tiene, no lo voy a repetir porque voy simplemente a apuntar por lo que acabamos de comentar, tiene las dos vertientes. Tiene la vertiente de la mente concreta, que se trata en que los pensamientos rutinarios y ordinarios, bueno, pues están ahí, y tienen que estar a tu servicio y no esa mente concretita que a veces está ahí permanentemente hablando y no sabemos cómo callarla y se convierte en la loca de la casa que hablaba Santa Teresa de Jesús, y la mente abstracta, usarla mediante ese estudio, entre comillas, que ya hemos explicado que no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente entendemos por estudio. En lo relativo a los procesos de iniciación, tú señalas que la confusión es grande en un mundo lleno de distopías y donde casi 8.000 millones de almas encarnadas en seres humanos viven en esta época experiencias, situaciones y circunstancias auténticamente cruciales para su evolución de autoconsciencia. ¿Cuáles son las causas más comunes de confusión? Bien. Es un tema muy importante porque es extremadamente vigente. Cuando la vida nos remueve, como nos está removiendo colectivamente, personal y colectivamente, ciertamente en la mente lo que aparece inicialmente es un rechazo. Pero deberíamos ser conscientes de que, hombre, aunque no sea un plato de gusto, a nadie nos gustaría, preferiríamos estar en otra situación distinta a la que estamos viviendo, pero también es una gran oportunidad para lo que la iniciación es y lo que la iniciación conlleva y el avance por el sendero de la conciencia, porque tienes delante una serie de acontecimientos que son como espejos, que te están hablando de ti clarísimamente en función de cómo estés respondiendo. Hay muchas personas que me dicen, mira Emilio, yo antes de que comenzara todo esto, yo entendía que ya a mi vida había traído la serenidad, el sosiego, una cierta paz,
y ahora con lo que está ocurriendo estoy viendo que no, que estoy tenso permanentemente, que me enfado, que intento imponer mi criterio con uno y con otro. Bueno, esos son procesos que no tenemos que ver con alarma, sino que tenemos que ver como procesos de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la confusión, yo pondría el dedo sobre todo, Pilar. Podríamos hablar de muchas cosas, en el libro hablamos de muchas cosas, pero permíteme que ponga el dedo, la diana, en algo que apuntaba anteriormente y que vuelvo a subrayar ahora, que hemos matado a Dios. Es decir, que andamos por la vida sin darnos cuenta, sin ni siquiera tomar conciencia de que vivimos de espalda a lo trascendente, que estamos poniendo todo nuestro corazón en lo material, continuamente. Nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros objetivos, todo está enfocado a lo material y hemos desterrado por completo lo trascendente de nuestra vida. Y cuando se vive de esa forma, eso es una vida que no es vida, es una especie de supervivencia, llena de esfuerzo, llena de tensiones, porque de hecho nos estamos poniendo a contramano de la vida. Y cuando hablo de espiritualidad, cuando hablo de conciencia, no estoy hablando de ningún credo religioso, estoy hablando de una espiritualidad que tiene que ver con ese conocimiento de ti mismo para darte cuenta de que tú eres mucho más que lo que va a terminar enterrado en el cementerio o incinerado en un crematorio. Somos mucho más que eso. Y yo diría que esa es la gran confusión. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte, por ejemplo? Hombre, incluso sabiendo que no nos morimos, porque la muerte es un imposible, puede apetecer seguir en este mundo y seguir compartiendo con tus seres queridos, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando tiene un sentido de trascendencia, la muerte pierde la virulencia, la tuya y la de tus seres queridos pierde esa enorme virulencia que le estamos dando cuando, sin embargo, creemos que con la muerte termina todo, ¿no? Ese es el nivel fundamental de confusión. Ya lo hablaba Nietzsche en la frontera del siglo XIX-XX. Esta sociedad ha matado a Dios y a partir de ahí nos metemos por unos derroteros que llevará a muchas situaciones enormemente ingratas y de mucho sufrimiento. La humanidad como especie está en constante evolución. Por ejemplo, el uso y difusión masiva de las nuevas tecnologías está modificando los hábitos y conductas de las personas, provocando cambios significativos en la manera de vivir, el carácter y la forma de pensar de la especie humana. Tal como muestran textos y estudios antiguos y modernos, esta evolución del ser humano como especie implicará el desarrollo de un nuevo sentido que se añade a los 5 tradicionales. ¿En qué consiste ese nuevo sentido? Esto es importante porque hay 2 tipos de evoluciones en el ser humano que van de la mano. Una es la evolución espiritual de la que venimos hablando, pero en paralelo hay una evolución como especie. La especie humana evoluciona. Y esas tradiciones, esos textos, esos libros modernos y antiguos nos hablan efectivamente de que en el ser humano irá apareciendo un 6º sentido que tiene una serie de plasmaciones prácticas y que además muchas personas que nos escuchan podrán incluso comprobar que a lo mejor alguno o alguna de ellos o de ellas ya lo está plasmando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con prácticas de sanación, capacidades de movimiento, de energía que tienen una influencia sanadora en ti mismo o en tu entorno. Eso cada vez más personas se están dando cuenta de que tienen ese poder, que tienen esa capacidad. El problema es que eso se suele asociar con lo espiritual y no, tiene que ver con la evolución de la especie. De hecho, hay personas que tienen mucha capacidad de sanación y que, sin embargo, en su vida cotidiana son personas irascibles o personas egocéntricas, es decir, que no se caracterizan precisamente por haber avanzado en el camino de la conciencia. Tiene también que ver con algún tipo de canalizaciones, de premoniciones, de percepciones, vamos a llamarle, suprasensibles de la realidad, y que podemos entender que eso se debe a que hemos avanzado espiritualmente. No, eso tiene que ver con un desarrollo del cerebro, tiene que ver con un desarrollo de capacidades intelectuales y de capacidades de sensibilidad, que forman parte de la evolución del ser humano. Y esto es muy importante. En el texto hacemos mucho énfasis en que no confundamos el tocino con la velocidad. Bienvenida sea, por supuesto, esa capacidad de la evolución de la especie que te va dando esa suprasensibilidad, que te va dando esa capacidad de canalización, que te va dando esa capacidad de sanación, pero la espiritualidad es otra cosa. Y la espiritualidad, lo que la espiritualidad te va regalando
te los vas ganando tú por tus propios méritos, cada uno, no la especie en su conjunto, sino cada uno, aunque haya un consciente colectivo del que hemos compartido en muchas ocasiones, se lo tiene que ir ganando cada uno, y esa meritocracia, por decirlo de alguna forma, te va dando unos frutos que en los textos antiguos, y voy a dar un dato concreto para los que estén más interesados y así no tengo que detenerme más tiempo en ello. Los antiguos, en la ciencia del yoga, el yoga del que tanto se habla ahora, hay un libro por antonomasia del que beben todas las escuelas actuales de yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, una tradición muy antigua pero que se vierte en un texto aproximadamente del siglo II. Los Yoga Sutras de Patanjali son 196 aforismos cortos, es un libro corto. Sin embargo, hay una sección muy interesante, todo él es interesante, que tiene como título los siddhis. Los siddhis son las capacidades que tenemos todos los seres humanos latentes y que se van haciendo patente conforme vamos avanzando espiritualmente. Y Patanjali es tan generoso que nos describe 25 siddhis. Si entramos en internet, Yoga Sutra de Patanjali, nos vamos al texto y en el texto buscamos los siddhis y ahí tenemos relacionado 25 capacidades que todos tenemos pero que tenemos latentes y se van haciendo patentes con el camino espiritual. Eso es una cosa y las capacidades de la evolución de la especie es otra, evidentemente. Hablando de los procesos de iniciación, que ha sido realmente el leitmotiv de este encuentro nuestro, Emilio, yo creo que habrá quien se haya quedado un poco así como diciendo, vaya, no hay como una especie de manual de instrucciones para hacer ese camino de iniciación y que nos diga, pues tire por la derecha, por la izquierda, abre esta puerta, abre... Eso no existe como tal. Bueno, como tal no existe, pero yo daría un consejo muy práctico, Pilar, muy sencillo además. Sí. Y he compartido gracias a ti muchas veces en este programa, que yo no tengo creencias religiosas. Me considero una persona profundamente espiritual. Y ciertamente es verdad que hay una figura que es mi referencia, que es Jesús de Nazaret, que es Cristo Jesús. Pues bien, con relación, pero sin ningún tipo de religiosidad ni de querer convencer a nadie de nada, ni nada que se le parezca. Pues quien quiera una prueba práctica de lo que significa la iniciación, Jesús de Nazaret lo llamó nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, morir en una forma de vida y empezar a vivir de una forma distinta. ¿Y cómo vuelvo a nacer? ¿Cómo nazco de nuevo? Muy sencillo, vete al Sermón de la Montaña, ya está. El Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Se lee uno el Sermón de la Montaña, se lee uno esos 6 capítulos y te encuentras 26 prácticas de vida. Así de concretas y así de específicas. Perfecto. La persona que lleve a cabo esas 26 prácticas de vida no solamente es que se haya iniciado, es que habrá avanzado una cantidad inmensa de kilómetros que posiblemente lo han avanzado hasta ahora muy pocas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Así que fíjate qué sencillo es, las 26 prácticas de vida del Sermón de la Montaña. Emilio, simplemente ya para despedir esta intervención tuya, facilitar un contacto a través del cual podamos seguirte la pista, conocer el trabajo que realizas y saber también, bueno, pues de tus reflexiones y pensamientos. Lo más sencillo es el blog que gestiono, El Cielo en la Tierra, ahí está toda la información y hay personas que me han dicho, Emilio, recuerda que también tiene un canal de Telegram que uno se puede apuntar y ahí se le envía un mensaje a la semana con actividades que realiza. Perfecto, pues muchísimas Siempre gracias. se me ha olvidado comentarlo en el programa. Pues dicho está y ya te lo recordaré yo la próxima vez. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Igualmente, gracias a ti, Pilar.